Shalom, shalom. Eh, un saludo a la comunidad de Yeshua y a todos mis hermanos que están dispersos por este mundo. Quiero darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial, Jehová, y a su Hijo, Yehoshua, Hamashiach, por permitirme estar nuevamente con ustedes para hablarle de una serie de audios que voy a hacer titulada Volviendo a la casa de mi Padre. Dada la inquietud que tuve cuando yo salí del mundo cristiano, sin ofender a mis hermanos, porque ahí fue que conocí de mi Mesías, su Mesías, y me di cuenta de muchas cosas, detalles que nuestros hermanos cristianos desconocen. Y quiero hacer esta serie de audios motivados a la necesidad que hay del pueblo de nuestro Padre, y que muchos hermanos están retornando, pero sin saber, sin conocer la cultura, modismos, hebraísmos, expresiones, y quiénes son nuestros hermanos de la casa de Judá, quién es Efraín, el poder celebrar la fiesta, pero conociendo, sin ánimo de ofender, nuestro hermano judío mesiánico también, conociendo la cultura hebrea, sin faltarle respeto a nadie. Digo esto porque a veces es malinterpretado cuando uno se refiere a los hermanos. Entonces, por eso es la necesidad que tengo de que la gente pueda conocer lo que yo desconocía, que conocí porque el Padre me llevó a eso mismo, y que también usted lo tiene la necesidad, pero tenemos que tener cuidado. Esa introducción que estoy haciendo es porque hay muchos hermanos que van al internet y pueden tocar, digamos, hasta judíos que no conocen del Mesías, y van y aceptan la invitación y empiezan a recibir la información cuando no es así. Entonces, mi intención es que usted pueda recibir esta información, e inclusive en la misma página del Yo Soy, la cual preside el More Aarón Morales, con su esposa Araceli de Morales, la Mora Araceli de Morales, de la cual también hay información que quiero compartirle, pero no sin antes hablarle de esta serie de audio. Entonces, bueno, esa es la motivación. Entonces, vamos a comenzar. Hay una de las inquietudes que yo siempre tuve, y era la siguiente: que nosotros, en este caso yo, cuando era cristiano, a mí nadie me hablaba de la Torá, aún de los profetas, sino que nosotros éramos el pueblo escogido según lo que nos dijeron nuestros pastores, sin ánimo de faltarle respeto a nadie. Vuelvo y repito y hago hincapié: la idea es conocer la verdad, la idea es quitar los velos y que la gente pueda disfrutar y conocer la verdad de todo corazón. Una de las cosas que quiero tratar es la bendición del primogénito, aún la restauración de las dos casas, que como se conoce hoy por hoy, y cómo están esas casas, de qué manera quedaron. Y hay un tercer principio también que quiero compartir, y es que las tribus están mezcladas. Entonces, en ese orden, la bendición del primogénito, la bendición de la restauración de las dos casas y las tribus están mezcladas, es lo que quiero dar inicio a esta serie de audios. Entonces, comencemos con la Torá. ¿A quién fue que se le dio la bendición y a quién fue que llamaron? Todos sabemos, y bien es conocido, que los patriarcas, en este caso Abraham, el Padre lo llama, y eso lo podemos ver en el capítulo 12 de Génesis, cuando el Padre llama a Abraham y le dice que salga de la tierra de Ur de los Caldeos y lo lleva a la tierra prometida. Y en el capítulo 17 hace el pacto, la señal, y le dice que esa es la bendición que él tiene para esa tierra con su hijo, que le hace la promesa. En el capítulo 22 de Génesis, el Padre llama a Abraham, y quiero que noten allí qué es lo que sucede.
Luego que el padre llama a Abraham, le dice que ponga al niño o al joven para ser sacrificado, que era Isaac. Dice que se le presenta el ángel y le dice, vamos a leer, ya cuando Abraham pone al niño digamos que en el altar donde lo iba a sacrificar. ¿Y qué es lo que sucede allí? Dice en el capítulo 22 de Bereshit, Génesis, cuando llegaron al lugar que Elohim, Jehová, le había dicho a Abraham, construyó allí el altar y preparó los troncos. Luego lo ató y a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los troncos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero ¿qué dice? Pero el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham, y le dijo, heme aquí, no extienda tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Le dijo, pues ya conozco que eres hombre temeroso de Jehová, y por cuanto no me has rehusado tu hijo, a tu único hijo, entonces alzó Abraham los ojos, y he aquí, vio un carnero detrás, trabado los cuernos en el zarzal. Y Abraham tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto al lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh, porque así se dice hoy, el monte de Jehová será visto, será provisto también. El monte de Jehová. Y dijo, por mí mismo he jurado, dijo Jehová, por cuanto he hecho esto y no has rehusado a tu único hijo, ciertamente, mira lo que dice, ciertamente te bendeciré, te multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar y a la orilla del mar, y tu descendencia poseerán las puertas de tus enemigos, y tu simiente, oigan bien, tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido. Y regresó Abraham con su mozo, y luego se levantaron y fueron juntos hacia Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Noten ahí la bendición. La simiente de Abraham serán benditas, ¿quién? Las naciones. Entonces, según digamos que la tradición o el conocimiento es el siguiente, que la bendición que tenía Abraham de Isaac, esa bendición iba a ser la tierra iba a ser bendecida a través de la simiente de ¿quién? De Isaac. Aquí vemos este principio. He aquí donde empieza la cuestión que quiero compartirle. La bendición del primogénito, volviendo a la casa de nuestro Padre. ¿Qué es lo que pasa con la bendición del primogénito? El primogénito en la cultura hebrea no solamente era la persona que tenía el liderazgo en su casa, de gobierno, autoridad, el representante de la familia, y eran quien manejaba sus asuntos, sino que también tenía la bendición de la tierra. Cuando Isaac se casa, la bendición que él tenía también se la pasa ¿a quién? A su hijo, a Jacob, porque Jacob, recordemos que Esaú vendió su primogenitura. Al vender la primogenitura, ya sabemos que la tiene Jacob, y a Jacob se le cambia el nombre por Israel. Israel, cuando va a servir en la casa de Labán, él estuvo allí un tiempo, bastante, y él se casa con las dos hijas de Labán, Rebeca y Lea, o Lea y Rebeca. Él tiene hijos con ellas dos y aún con la sirvienta de ellas, y tuvo 10 hijos. Entonces la bendición del primogénito de Isaac, la primogenitura le pasó también ¿a quién? A Jacob. Y Jacob también tuvo esos hijos, y la primogenitura del hijo de Jacob le toca a Rubén. ¿Qué pasó allí? Pasó lo siguiente. Vamos al libro de Bereshit, ahí mismo en el capítulo 35, y noten lo siguiente. En el capítulo 35, en el verso déjame buscar la cita en la otra versión que tengo, porque me gusta aquí como dice. Ya le voy a decir el verso. El verso 22 dice así: y aconteció mientras Israel moraba en aquella tierra, recuerden que Israel es Jacob, dice
Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre. Y esto lo supo Israel. Y Jacob tuvo 12 hijos. El hijo de Lea fue Rubén, primogénito. Y después de Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y los hijos de Raquel fue José y Benjamín. Pero que dice que él se acostó, Rubén, con la madrastra, digámoslo de esa manera. A él acostarse, lo que se conoce como mancillar, él pierde la herencia, es decir, la bendición del primogénito. Y esa bendición del primogénito fue repartida. Eso lo dice el primer libro de Crónicas. El libro de Crónicas, capítulo 5, ¿qué dice? El libro de Crónicas, capítulo 5, ¿qué dice? Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más que profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. De modo que está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de la primogenitura. Aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procedió el príncipe de los derechos de la primogenitura le pertenece a José. Entonces, es decir, que como él mancilló la cama de su padre al acostarse con Bilha, su derecho a la primogenitura le fue quitado. Entonces el reinado le fue dado a Judá. Por eso que se dice y se conoce que los hijos de la casa de Judá van a venir los reyes de Israel. Esa sería la condición, que todos los reyes de Israel tenían que ser de la casa de Judá. Y la bendición de la tierra le toca a José. Eso lo vamos a ver ahora en el capítulo 48, cuando Israel fue a Egipto porque el pueblo fue llevado allá por la hambruna. Y era parte del propósito de nuestro padre que Jacob, Israel, estuviera allá con sus hijos. Recuerde que había una promesa también cuando el padre hace el pacto con Abraham, que le dijo, y tu descendencia será esclava 400 años allá en Israel. Bueno, aquí empieza a cumplirse todo ese proceso y tenían que llegar allá. En el capítulo 48 sucede lo siguiente, vamos a leerlo. Después de estos sucesos se le avisó a José, mira, tu padre está grave. Entonces tomó consigo a sus dos hijos, ¿a quién? A Manasés y a Efraín. Y le informaron y Jacob diciendo, he aquí tus hijos, José viene ante ti, y Israel se esforzó y se sentó en la cama. Y dijo Jacob a José, el Shaddai, Jehová, se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré fructificar y te multiplicaré, y te pondré por congregación a los pueblos, y tu descendencia después de ti te daré a la tierra por posesión perpetua. Mira lo que sucede. Pues bien, estos son los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir yo aquí contigo. Serán míos Efraín y Manasés. Jacob tuvo 10 hijos cuando estuvo con Labán. Y estos dos vienen a ser, ahora él dice, porque vienen a ser parte de un propósito. Aunque son hijos de José, pero para el plan de redención del pueblo de Israel y el mundo, tenía que ver con eso. Y Jacob le dice, míos son. Entonces, ¿qué sucede? Y en cambio, la descendencia que habrá engendrado después de ellos serán tuyos. Fíjense lo que le estoy diciendo. Y en nombre de sus hermanos recibirán su heredad. Pero por cuanto a mí venía de Padán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua para entrar a Efrata, y la sepulté allí, camino a Efrata, es decir, Petelejen. Viendo Israel a los hijos de José, preguntó, ¿quiénes son? Y José le respondió, Padre, son mis hijos, que Elohim, mi Jehová, me dio aquí. Y le dijo, acercaos para que yo los bendiga. Y los hijos de Israel, y los ojos de Israel estaban pesados a causa de su vejez, y no podía ver. Así que pues lo hizo acercarse, lo besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no contaba con ver tu rostro, y fíjate que Jehová, mi Elohim, me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José se lo retiró de las rodillas con su rostro a tierra. Después tomó José a ambos, a Efraín a la diestra y lo puso a la izquierda, a Israel
y a Manasés con su izquierda lo puso a la derecha de Israel, y se los acercó. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín al menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando los brazos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo: Elohim, cuya presencia anduvieron mis padres de Abraham y Isaac, Elohim, Jehová, que me has pastoreado desde que existo hasta este día, el ángel de Jehová me librará de todo mal. Bendiga a estos jóvenes, sean perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres de Abraham y Isaac. Y aumenta aún así la multitud en medio de ella. Pero ¿qué dice José? Viendo que su padre había colocado la diestra sobre Efraín, le desagradó y asió su mano izquierda para cambiarle la cabeza a la de Manasés. Entonces, mientras decía a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito, porque tu diestra está sobre su cabeza. Pero su padre se rehusó y le dijo: lo sé, hijo mío, también él llegará a ser un pueblo, y también será grande, y sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y bendijo y lo bendijo, diciendo, porque bendecirá Israel, diciendo: Jehová Elohim te haga conforme a Efraín como a Manasés. Y colocó Efraín delante de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo estoy para morir, pero Elohim estará con vosotros y lo hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo entrego una porción mejor que a todos tus hermanos, la cual tome de la mano del amorrado por mi puñal y mi arco. ¿Qué estamos viendo aquí? Que quien le tocaba el derecho a la primogenitura era Manasés, pero Israel, Jacob, bendijo al hijo menor de José, Efraín, y le dijo: de él será mayor que su hermano, él será mayor que su hermano, aunque es el menor, pero la bendición va a estar sobre él. Entonces, ¿qué vimos en el primer libro de Crónicas? Que la bendición de Rubén le fue dada ¿a quién? El reinado, a Judá, y la bendición de la tierra se la dieron a Efraín. Aquí está la bendición de la tierra de Efraín. Entonces, ¿cuál es la condición del primogénito? La bendición de la tierra y del liderazgo, el rey. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llegan a la tierra prometida, esa bendición del primogénito todavía no estaba restaurada. Sin embargo, el pueblo de Israel, cuando ya está ahí dentro, como lo dije, ellos se equivocaron nuevamente delante del Padre y ellos pidieron un rey. ¿Y pusieron a quién? A Saúl. Fue ungido como rey. Sin embargo, Saúl pecó. Y buscaron a uno para que fuera rey sobre Israel. Ya sabemos que en ese caso fue David. Y David fue ungido como rey de Israel. Cuando David, el padre lo unge, y en el libro de Samuel, el padre le hace una promesa a él, que de David siempre iban a proceder los reyes de Israel. Eso lo podemos ver en el libro de Samuel, capítulo ¿qué? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y que dice: aconteció que cuando el rey estaba en casa después que Jehová había dado reposo de todos sus enemigos, y el rey dijo al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios está entre las cortinas. Y Natán respondió: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero aconteció que esta misma noche llegó palabra de Jehová a Natán diciendo: ve a mi siervo David. Y dice así Jehová: tú no me edificarás casa que yo habite, porque no he habitado casa desde que hice subir los hijos de Israel desde Egipto hasta el día de hoy, sino que estuve en tienda y en tabernáculo. Y le dice: donde quiera que has estado yendo con todos los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo, a Israel, para decirle: ¿por qué no me edificaréis una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice Jehová Sebaot:
Yo te tomé del redil para seguir al rebaño, para que fueras caudillo sobre mi pueblo, sobre Israel. Y yo he estado contigo, cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto un lugar para mi pueblo, para Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea removido, ni los hijos de iniquidad continúen oprimiendo como al principio, como desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Jehová te hará saber esto, que Jehová te edificará casa cuanto tus días sean cumplidos, duermas con tus padres. Entonces levantaré uno después de ti, de tu descendencia, cual saldrá de tus entrañas y afirmará de su reino. Entonces aquí vemos que el Padre le promete que le dará descanso, su nombre será grande y que de él iban a salir los reyes de Israel. Pero también en el libro de Génesis, en el capítulo 49, está esa promesa. Cuando ya Israel está pronto a morir y él empieza a profetizarle a cada uno de sus hijos. Pero en el capítulo 49 de Bereshit, de Génesis, está esa promesa. Y en el versículo 8 dice de la siguiente manera. Por eso es que hay que entender por qué los reyes salían de la casa de Judá y por qué y quién era Efraín, la bendición de la tierra. Por eso le nombré Crónicas, que le tocó la porción a José de la tierra, que lo vimos en qué. Cuando Israel iba a morir, José, el hijo de José Efraín, le tocó la porción de la tierra. Judá le tocó la porción de qué reinado. Vimos la cita, que de él iban a proceder los reyes para el pueblo de Israel, de la casa de Judá. Entonces, en el capítulo 49 está esa promesa, en el verso 8 en adelante, y que dice: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, y tu mano en la servir de tus enemigos, y se inclinarán a ti los hijos de tus padres. Cachorro de león de Judá, de la presa, hijo mío. Ha subido y se agazapa y se echa como león, y como león a quien lo despertará. Y que dice: el cetro nunca se apartará de la casa de Judá, ni la vara del gobernante entre sus pies, hasta que venga Shilo. Y él sea dada la obediencia a los pueblos. Él ata a la vía del pollino y al mejor la copa del hijo de sus asnas. Entonces aquí vemos una serie de profecías que le están dando a la casa de Judá, que de ahí vendría ¿qué? Un rey, el gobernante Shilo. Entonces ya sabemos la bendición de la tierra y quién era el que iba a gobernar y quiénes iban a ser los reyes. De la casa de David iban a proceder los reyes. Cuando ya el pueblo, o en este caso David, se le hace esa promesa, él muere y le entrega ¿a quién? El reinado a Salomón. Pero Salomón peca. Entonces, eso que había hecho David, haber restaurado la bendición del primogénito. ¿Por qué David? David fue quien fue puesto por el Padre para apacentar al pueblo de Israel. Fíjense lo siguiente, que en el gobierno, mientras estuvo, o cuando David fue rey, el pueblo de Israel en todo su territorio dice que tuvo paz, es decir, tuvo tranquilidad de todos sus enemigos. Aquí estamos viendo la bendición que fue David como rey sobre apacentar sobre la tierra de Israel, su liderazgo al ser el rey. Fue un rey y también apacentó al pueblo, la tierra, hubo paz, tuvo tranquilidad, tuvo reposo de todos sus enemigos. Esa es una de las características de ¿quién? De un rey. Paz y tranquilidad en su reinado. Salomón pecó y es aquí donde vuelve a ser roto la bendición del primogénito. Recuerda lo que le dije al principio, la bendición del primogénito, la restauración de las dos casas y las tribus están mezcladas. Eso lo vamos a entender ahorita. Y cómo es que usted y yo fuimos incluidos en ese pacto cuando vino el Mesías. Pero vamos poco a poco para entender
todos estos conceptos porque es necesario. Cuando yo entendí esto, pude entender toda la Biblia. Se me quitaron los velos porque el Padre así lo quiso. Y el Padre quiere quitarle los velos a usted y a todos mis hermanos, quienes están conociendo en esta gran verdad. Entonces vamos al primer libro de Reyes, porque allí, primer libro de Reyes, capítulo... segundo libro de Reyes, capítulo 2 es la cosa. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Ay, estoy enredado. Un momentico, por favor, porque puse una cita que quiero compartir, y sin embargo, ya Salomón era rey en Israel. Y Salomón, cuando peca, eso está en el segundo libro de Salomón, si mal no recuerdo, lo que quiero notar al principio, por eso es que tenía la confusión ya. David dice que reinó 33 años en Jerusalén y 7 en Hebrón. Ahí ya había sido restaurado el reino porque al restaurar Hebrón y Jerusalén, conforme a su reinado, y entonces esa bendición que se había perdido a través de Rubén y ahora vuelve a ser rota por lo que hizo Salomón. Y ahí es la cita que en ese libro de Reyes, es la cita que le estoy dando, es que David reinó en ese territorio que le estoy diciendo, Hebrón y Jerusalén. Ahora sí, Salomón, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, es aquí el reino vuelve a ser dividido. ¿Y de qué manera? Noten lo siguiente. Ahora bien, además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó, estoy hablando primer libro de Reyes, capítulo 11, apostasía de Salomón. Ahora bien, además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, eteas, entre las naciones que Jehová había dicho a Israel, no penetres en ella, ni ella penetra en tu corazón, o nuestros corazones. Pues de seguro te apartarán vuestro corazón hacia sus dioses. A esto Salomón se apegó apasionadamente, porque llegó a tener, 600 mujeres reinas y 300 concubinas, y que dice que pervirtieron el corazón de Salomón. Cuando Salomón era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón a otros dioses, y ya no tuvo su corazón sumiso a la voluntad de Jehová su Dios, como el corazón de su padre. Entonces dice que estuvo con Astaré y una serie de cosas que hizo, quemó un incienso, todo lo que el padre había detestado. ¿Y qué dice? En el 9, y Jehová se indignó con Salomón, porque su corazón se había desviado de Jehová su Dios, de Israel, quien se había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiera a otros dioses, pero él no observó lo que Jehová le había ordenado. Entonces Jehová dijo a Salomón, por cuanto esto ha estado en tu mente y no has guardado mi pacto, mis estatutos, que te he ordenado, de seguro regaré tu reino y lo daré a un siervo mejor tuyo, pero por amor, oigan bien, por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, sino que lo regaré de la mano de tu hijo tuyo, pero no lo arrebataré del todo, sino que le daré a tu hijo una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, que yo lo he escogido. Y Jehová levantó un adversario contra Salomón, Adad edomita, de la descendencia de Real de Edom. Entonces, ¿qué dice? Cuando ya David estaba en Edom y en Joab, el general del ejército, había subido a enterrar los muertos
después de haber herido a todos los de Edom, porque Joab, hijo de, y todo Israel habían que permanecido allí 6 meses hasta que terminaron todos los varones de Edom. Oigan bien, entonces, ¿qué sucedió? Por el pecado de Salomón, el reino fue roto. Y cayeron otra vez en el error. Y el reino vuelve a ser dividido, la bendición del primogénito. ¿Cómo fue? ¿A quién fue dado? Ya lo vamos a ver. Dice, también Jeroboam ben Nabat Efrateo, Sereda, siervo de Salomón, cuya madre era una mujer viuda llamada Serúa, se rebeló su mano contra el rey. Y esta fue la causa del que alzó su mano contra el rey Salomón. Estaba edificando la fortaleza y reparando la brecha de la muralla de la ciudad de David, de su padre. Y este Jeroboam era un hombre esforzado, y viendo Salomón que el joven era eficiente, lo puso a cargo de todos los trabajos de la casa de José. Y en aquel tiempo aconteció que Jeroboam salió de Jerusalén, y en camino encontró al profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban en ellos dos solos en el campo. Entonces Ahías tomó, oigan bien, el manto nuevo que llevaba sobre sí, y lo rasgó en 12 trozos, y dijo, Jeroboam, toma 10 trozos, porque así dice Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y te doy a ti 10 tribus. Las 10 tribus tiene que ver con la casa de José Efraín. ¿Y qué dice? Pues él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, a la ciudad que yo escogí entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y se han postrado a Astarés, dioses de los sidonios, ante Quemos, dios de Moab, Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto ante mis ojos, y guardar mis estatutos y mis decretos, como mi siervo David. Entonces dice que el reino fue dado a Jeroboam. La otra parte que están hablando del rey David, se le dieron a Roboam. Entonces ya vimos aquí que el reino fue roto. ¿Cómo va a ser restaurado el reino? ¿De qué manera? ¿Y quién era la persona que podía otra vez unir al pueblo de Israel? En la cultura hebrea se conoce que al pueblo de Israel, a estas 10 tribus, se le dio una carta de divorcio. Eso lo dice el libro de Isaías y lo dice Jeremías. Pero eso lo vamos a ver en el segundo audio que voy a hacer, porque quiero ir poco a poco para que usted pueda entenderlo. Y no quiero hacer audios tan extensivos. Así que espero que sea de su agrado y que el Padre, a través de su ruda, lo pueda ayudar como me fue de edificación para mí. Shalom.